ese marco normativo que es amplio, que es abundante, ¿sí? Que es casi que una disciplina específica del derecho en el tema de la corrupción, yo considero que ha sido insuficiente, no tanto por los contenidos normativos en sí, sino por la poca participación ciudadana y también por el problema de eficacia que tenemos en el derecho colombiano, que más adelante vamos a reflexionar. O sea, tenemos un serio problema de eficacia. Muchas normas, pero no se cumplen. La Ley 489 de 1998, que organiza, digamos, el funcionamiento del Estado a nivel nacional y también en las diferentes entidades territoriales, igualmente tiene algunos elementos para combatir la corrupción. La Ley 610 del 2000, que dispone procesalmente todo el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal, también la podemos incluir en ese orden. Tenemos una resolución orgánica sobre el tema, y la Ley 850, que fue la que reglamentó específicamente las auditorías ciudadanas. Entonces, marco normativo para combatir la corrupción lo tenemos. Disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y de todo orden para combatir la corrupción tenemos. Y además de todo ese marco normativo, igualmente en el Código Penal tenemos muchísimos delitos, ¿sí? Muchas conductas punibles, muchos tipos penales específicos respecto a los delitos contra la administración pública. Entonces, no se podría decir que en Colombia hay corrupción por falta de normas, ¿sí? No se podría decir eso. El tema de la corrupción va mucho más allá. Tiene que ver con una mentalidad, tiene que ver con una forma de ser, tiene que ver con una cultura, ¿sí?, de corrupción que se ha instalado, ¿sí?, en la forma de ser, en la forma de pensar, y muchas veces nosotros como ciudadanos hemos aceptado eso, tanto que hay expresiones populares que la gente dice que roben pero que no roben tanto. Esa expresión, por ejemplo, ya está indicando que aceptamos de una u otra manera la corrupción. Y así sucesivamente, conductas de carácter cotidiano, el incumplimiento de reglas, como lo vamos a ver, que es característico de muchas de nuestras conductas, es de una u otra manera el cultivo del tema de la corrupción. Hay una novela de ficción, ¿sí?, que les invitaría a que miráramos a manera de reflexión. Es una novela de ciencia ficción de un autor norteamericano que se llama James Monroe, que titula La ciudad de verdad. En esta novela, lo que él plantea, yo creo que él hace una crítica a la corrupción, o a querer eliminar 100% la corrupción. Y entonces, todos los ciudadanos dicen la verdad y están obligados a decir la verdad, ¿sí?, en esta novela de ficción. Entonces, los productos señalan sus defectos, es decir, en los comerciales no pasa lo que normalmente acontece en la publicidad, que los productos tratan de esconder sus defectos y presentarse como la primera maravilla del mundo. Entonces, los productos señalan sus defectos, como precisamente todo el mundo dice la verdad. Los políticos, en esta novela, los políticos dicen la verdad, entonces hablan tranquilamente de los casos de corrupción, de los sobornos que hacen, ¿sí? Y así sucesivamente, en las relaciones cotidianas todo el mundo habla la verdad, ¿sí? Todo el mundo dice la verdad, ¿sí? Hasta hablan de cuestiones íntimas, ¿sí?, hasta de orgasmos y de cosas, ¿sí? Todo el mundo dice la verdad, porque en la ficción de la novela es una sociedad que dice la verdad. Pero ¿qué pasa? De tanto decir la verdad, y ahí es donde está entonces la crítica que hace el autor con la novela, todos acaban casi como locos, ¿no? Porque descubrieron que no se puede vivir de manera absolutamente transparente, ¿sí? Eso es lo que él plantea. Y entonces, la incapacidad de mentir, porque en la ficción de la novela los ciudadanos son incapaces de mentir.
esa incapacidad de mentir se les vuelve en una pesadilla. Ahora, ¿por qué les traigo esta manera de reflexión? La corrupción siempre la hemos tenido presente en la cultura humana. No, digamos, no conozco de una cultura que esté exenta del tema de la corrupción. La corrupción ha mutado, ha cambiado, se ha hecho más sofisticada, ¿sí? Cambia en sus características, pero la hemos tenido presente siempre. Lógicamente, hay culturas que han sido más proclives al tema de la corrupción. O sea, el sistema cultural, en algunas culturas han diseñado dispositivos para combatir la corrupción. Hay unos reproches sociales que las sociedades se han inventado para combatir la corrupción, pero siempre ha estado presente. Entonces, en las sociedades donde la corrupción se vuelve la conducta generalizada, pues se genera un problema. Entonces tenemos dos extremos. Efectivamente, el carácter ideal de la transparencia absoluta y total, estilo La ciudad de verdad de James Monroe, ¿sí? Que es una ficción, y el otro extremo es precisamente cuando una sociedad ya se siente totalmente capturada por la corrupción, que yo creo que es lo que está pasando en este momento en Colombia y en muchas sociedades del mundo. Cuando las sociedades se sienten totalmente dominadas por el tema de la corrupción, cuando la corrupción es el pan de cada día, cuando el ser honesto, el ser transparente se convierte casi que en alguien en vía de extinción, cuando el querer ser honesto o transparente se convierte en el elemento raro, ¿sí? Ahí entonces tenemos un serio problema social. En el caso de Colombia, yo creo que estamos llegando a esos niveles. Históricamente en Colombia se ha hablado de corrupción en el legislativo, ¿sí? El Congreso de la República. Por eso en Colombia ser político, la gente en el imaginario colectivo es casi que desprestigiarse. Es entrar, ¿sí? En el imaginario colectivo, ¿sí? De los colombianos, es entrar a ese escenario de corrupción, a esa élite corrupta en el escenario de las personas. Sin embargo, no debiera ser así. O sea, la política es el arte de servir. Los políticos son los que toman las decisiones que de una u otra manera nos afectan a todos. ¿Sí? Todos somos afectados positiva o negativamente por las decisiones de carácter político. Hemos tenido corrupción en el Ejecutivo, igualmente. Pero algunos dicen que cuando en una sociedad el sistema judicial se corrompe, es que ya estamos en lo más profundo. Y Colombia, por los datos que ustedes ya conocen, por las noticias que son un hecho notorio, por la forma como los medios de comunicación precisamente están visibilizando el gran problema de la corrupción en la justicia, que no son solamente esos que los medios están presentando, son muchísimos más, que tal vez si se dieran a conocer estaríamos en un estado de locura parecido al de las novelas de ciencia ficción de James Bond. Los datos de corrupción son impresionantes. El 80% de los empresarios colombianos que respondieron la encuesta global sobre el fraude admitieron que en sus negocios hay corrupción, el 80%, ¿sí? Y el 30% de esos empresarios manifestó que están dispuestos a falsificar estados financieros y pagar sobornos por contrato. Es decir, ya tenemos unos datos estadísticos que demuestran el grave problema en el que estamos y cómo el tema de la corrupción ha capturado la forma de hacer negocios, ha capturado las relaciones sociales, las relaciones comerciales, y el país entonces entra en un nivel de desconfianza impresionante. El factor confianza, de acuerdo a los economistas, es fundamental en el desarrollo y en la forma en que una sociedad se proyecta. Y los niveles de desconfianza en los que nosotros estamos como país son impresionantes.
Colombia, según algunos datos, pierde aproximadamente 50 billones de pesos anuales por el tema de la corrupción. 50 billones de pesos. Ahora, ese es un dato. Este otro dato de un exdirector de la DIAN, que creo que tiene suficientes razones para manifestarlo, él ha manifestado que el sector privado se embolsilla aproximadamente 60 billones de pesos con conductas corruptas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? El sistema social nuestro, de una u otra manera, avala la corrupción. O sea, nuestras conductas cotidianas reproducen o fortalecen el tema de la corrupción, porque el reproche social, ¿sí? El reproche social para los corruptos o para las personas que practican actos de corrupción muy cercanos a sus núcleos o a sus escenarios o a sus roles, los presentan como exitosos, ¿sí? Si usted conoce a X o a Y, que puede ser algo cercano a usted, pero que esa persona consiguió dinero y se presenta ante su círculo como la persona exitosa, ¿sí? Si ese éxito, entre comillas, no fue producto, digamos, del mérito, del trabajo y de la creatividad, sino sencillamente producto de la corrupción, y sus cercanos no le hacen un reproche social, y además el tema de la impunidad en el Estado, pues sencillamente todo eso pasa callado, esa persona entonces sería un exitoso, ¿sí? Socialmente. Y esa falta de reproche entonces nos tiene en un serio problema como sociedad. Entonces, rápidamente les voy a presentar algunas ideas que vamos a presentar. Primero, un marco conceptual de la corrupción. Segundo, la cultura del incumplimiento de reglas. Y ahí voy a seguir un poco lo que plantea el profesor Mauricio García Villegas sobre el tema. Él es un profesor de la Universidad Nacional que ha escrito varios libros que están más por el tema de la eficacia del derecho, porque están muy conectados con el tema de la corrupción, precisamente por el incumplimiento de las reglas. Les presento algo de la teoría de la captura del Estado. Yo he estado trabajando en eso, a manera de denunciación, porque yo creo que esta no es una clase pues, de derecho penal para empezar a hablar de los elementos característicos del tipo, de cada uno de los tipos de las conductas punibles. Entonces, a manera de denunciación, los delitos contra la administración pública, que de una u otra manera pues, expresan el proyecto del Estado de combatir la corrupción, y que refleja precisamente la experiencia del Estado en la corrupción constante. Y finalmente, a manera de reflexión, que miremos algunas cosas en relación con la corrupción como un fenómeno cultural. En pocas palabras, la corrupción, esta expresión de Ingrid Betancourt, que alguna vez dijo: yo sabía que la corrupción en Colombia era grande, pero no sospechaba del nivel real de esa corrupción sino hasta cuando entré al Congreso de la República. Sí, lo dijo Ingrid Betancourt luego de haber pasado esa experiencia en el Congreso. Ahora, no solo el Congreso lógicamente tiene la fama y es un foco de corrupción impresionante. Es una de las instituciones con un porcentaje de desfavorabilidad más grande entre los colombianos, pero la corrupción colombiana no es solamente el Congreso de la República. Ya sabemos entonces que todo el Estado, ¿sí? Las ramas del poder, el legislativo, el ejecutivo, el judicial y también los organismos de control, opera el fenómeno de la corrupción. Solamente yo creo que cada vez es más sofisticado. Lee Kuan dijo: si quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares. Porque es que ahí también hay un tema de la conducta cotidiana, lo que yo les decía que vamos a pensar un poco al final. Somos a veces buenos en mirar el fenómeno de la corrupción a nivel macro, pero también hay un fenómeno de la corrupción a nivel micro que de una u otra manera alimenta la corrupción macro. Y en las relaciones familiares a veces nosotros somos
proclives o somos dados a hacernos los de la vista gorda, ¿sí?, en la cuestión de la corrupción. Este expresidente de la República, Julio César Turbay Ayala, hace algunos años, cuando él dijo esto, todo el mundo se reía, ¿sí? Incluso la gente lo tiene como chiste, ¿sí? Que hubo un presidente de Colombia que dijo hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Y cuando él lo dijo, pues todo el mundo se reía y la fama pues que ha tenido el expresidente, que decía cosas como con poco fundamento. Pero si miramos la corrupción desde la perspectiva de la forma como se ha instalado actualmente en la sociedad colombiana, creo que lo que dijo no estaría como tan lejos de ser cierto, en el sentido de que efectivamente sí se necesita, para que una sociedad funcione, que se controle el tema de la corrupción, porque es muy difícil lograr la eliminación total, es decir, vivir en la sociedad transparente, ideal, que nos plantea el texto de James Moore. ¿Qué es entonces la corrupción? Hay diferentes formas de definir la corrupción desde diferentes perspectivas. Podemos utilizar una perspectiva normativa, una perspectiva pública, una perspectiva desde diferentes disciplinas. La corrupción se puede entender como un fenómeno cíclico que se autorrefuerza y en donde sus causas y consecuencias se alimentan mutuamente. O sea, se confunden las causas y se confunden las consecuencias, se alimentan, ¿sí? Y hay muchos factores que se dan en la sociedad nuestra que de una u otra manera sirven como caldo de cultivo o como elemento que pone la corrupción en un estado de ebullición. Factores como la desigualdad social, los inadecuados diseños institucionales, aunque a veces yo creo que no es solamente el tema del diseño institucional, es decir, cómo están configuradas las instituciones del Estado, sino también las personas y la corrupción, los incentivos perversos para el oportunismo, ¿sí?, que se da mucho en nuestro país, la impunidad frente a prácticas corruptas, por eso eso está conectado con la justicia, como cuando es inoperante el sistema judicial, de una u otra manera eso le está enviando un mensaje a quienes practican la corrupción de que la posibilidad de ser sancionado socialmente y penalmente es mínima y eso de una u otra manera motiva a la corrupción y la aceptación social de la corrupción, la cultura. Cuando la corrupción se está en la cultura y se acepta socialmente la corrupción. Todo eso de una u otra manera, combinados, sirviendo como causas y consecuencias, ayudan al fenómeno de la corrupción. Desde una perspectiva pública, se considera la corrupción como el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado. En el derecho administrativo, precisamente por eso hay formas de atacar muchos de los actos que se producen en la administración, pensando precisamente que algunos de ellos, especialmente con la desviación del poder, pueden ser producto de la corrupción. Sin embargo, probatoriamente es muy difícil que se den ese tipo de cosas. Es decir, probarlo para que eso genere una nulidad de un acto es difícil. Sin embargo, esta es una perspectiva muy pública de la corrupción. No solamente se da en el Estado, también se da en la sociedad, se da en las instituciones de la sociedad. Y por eso les he insistido de que no nos queríamos quedar únicamente desde la perspectiva normativa legal. Todo esto entonces implica que las prácticas corruptas son realizadas por actores públicos y o privados con poder e incidencia en la toma de decisiones y la administración de los bienes públicos. Pero para mirar mucho más, con mucha más amplitud el tema, tendríamos que decir que estos actores no son solamente quienes tienen poder. Yo creo que hay corrupción sin poder, y es precisamente esa corrupción cotidiana que de una u otra manera es el piso o el edificio en el que se fundamenta la corrupción general. En la Constitución política y en el Estado colombiano nosotros tenemos un sistema de control que desde la teoría y desde el papel, digamos la realidad, ayudan
a que el fenómeno de la corrupción no se trague todo el Estado. Entonces tenemos un sistema de control. En la estructura del Estado, entonces tenemos la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial, tenemos unos organismos de control como la Contraloría, la Procuraduría, ¿sí? Y el diseño institucional del Estado colombiano está fundamentado en lo que se conoce como el check and balance. Es un sistema de pesos y contrapesos donde desde la teoría lo que se pretende es que haya un control entre las mismas instituciones del Estado, precisamente para evitar que determinado poder del Estado, poder público, capture el Estado y ese control pues evitaría la corrupción. Eso ha funcionado en otros estados, sin embargo, y por eso les insisto, la cultura de corrupción en una sociedad como la nuestra no ayuda a que ese sistema de pesos y contrapesos funcione. Porque tenemos un ejecutivo muy fuerte, ¿sí?, que de una u otra manera alimenta el tema de la corrupción. Tenemos un legislativo que está subyugado al ejecutivo, que está dominado. Se supone que el Congreso de la República, en la teoría, es para hacer control político, es totalmente independiente, pero cuando está subyugado al ejecutivo, entonces sencillamente el contenido de las normas no va a generar no va a buscar el interés colectivo, sino que ya hay unos intereses de carácter particular. Eso es lo que algunos llaman la captura regulatoria. Entonces en Colombia tenemos ese fenómeno. No solamente se da a nivel del Congreso de la República, sino también se da en otros niveles. Todo el Estado tiene ese sistema de controles, pero no funciona porque precisamente el Ejecutivo, que es muy fuerte, captura, ¿sí?, a otros poderes públicos del Estado, y de esa manera, y no solo el Ejecutivo, estamos hablando que también intervienen los privados, o sea, el sector privado. Entonces las normas, en el caso del Congreso de la República, no, en gran medida no siempre cumplen el objetivo de servir al interés general, sino a un interés privado. Eso en el proceso de producción de las normas, o sea, en la forma como se producen las normas y en su contenido, es decir, lo que dicen las normas y qué buscan. Sin embargo, luego en el proceso de aplicación de esas normas también tenemos un problema entonces en el sector judicial, ¿sí?, en la rama judicial. Ahora, no estamos hablando que todo está totalmente corrupto, yo no estoy diciendo eso en ningún momento, pero en el sector judicial, como el ente que precisamente también hace un control judicial de esas normas en su proceso de aplicación, cuando hay también corrupción, entonces tenemos otro problema. Entonces, no solamente en las relaciones ejecutivo-legislativo, sino en el proceso de aplicación del sistema normativo que hace el sector judicial. Ahí tenemos otro problema, y ya ustedes saben, digamos, todos los escándalos de corrupción que se han estado dando a conocer en eso. Sin embargo, lo que dicen los teóricos es que cuando el tema de la corrupción penetra en el sector judicial es porque la sociedad ya está en el fondo. O sea, porque la justicia, la majestad de la justicia, es la última esperanza que tienen los ciudadanos para solucionar sus controversias. Ahora, ese fenómeno genera entonces otro tipo de problemas en la sociedad, como cuáles. Cuando hay impunidad, cuando no hay justicia, cuando no se solucionan las controversias con el sistema de reglas establecidos, entonces eso abre puertas a la justicia privada. Porque si no me solucionan el problema, si un juez no me soluciona el problema, o me lo soluciona, pero en esa solución hay corrupción, o hay un elemento que no me deje conforme, entonces eso va a generar una desconfianza en los ciudadanos y abre puertas a la justicia privada. Y ustedes saben que ese fenómeno de la justicia privada va a generar, ¿qué?, en una sociedad como la nuestra. Muertos. Violencia. Muchas de las violencias que tenemos nosotros son derivadas precisamente del problema de corrupción, ¿sí?, a nivel judicial, pero no solamente corrupción, sino también a veces puede ser el fenómeno de la congestión judicial, es decir, no me solucionan el problema, pasan los años y no hay una solución efectiva a mis problemas. Entonces, tenemos un Estado débil en ese sentido, ¿sí? Ahora, los organismos de control, que son los que se han dispuesto en el diseño institucional
para controlar la corrupción, también de una u otra manera se han visto permeados por el fenómeno. Entonces, la Contraloría General de la República y las Contralorías departamentales y municipales, que son las encargadas de realizar las investigaciones del control fiscal para el tema de los recursos públicos, como hay una gran conexión y un maridaje entre la forma como se eligen esos funcionarios permeados precisamente por el clientelismo político, entonces no se hace el control que efectivamente está en la teoría del diseño institucional, y eso entonces genera serios problemas. Entonces tenemos un Estado débil, ¿sí?, que tiene sistemas de control débiles, hay una cooptación del Estado, ¿sí?, hay justicia, impunidad, ineficiencias en el sistema de empleo público, dificultades para la descentralización. Algo tan positivo que generó la Constitución Política de 1991 para las entidades territoriales, como fue la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales, ha permitido precisamente que la corrupción que ya se daba en otras épocas, pero que a nivel local, la corrupción local es impresionante. Hay algunas personas, por ejemplo, que dicen que aquí en Colombia tenemos entidades territoriales, algunas que están capturadas por la delincuencia. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces mucho de eso es difícil a veces probar, y se necesitan muchos años para ello. Hay limitaciones del control político, porque quien debe hacer el control político no lo hace, ¿sí?, o lo hace de manera inadecuada, entonces igualmente eso genera una debilidad. Y un escaso impacto de la participación ciudadana en las decisiones públicas, que era lo que les decía. Cambió la lógica de construcción del Estado, pero los ciudadanos colombianos no quieren participar en el Estado, no quieren participar en política, no quieren participar en los desarrollos de los planes locales. O sea, hay una gran desconexión de la institucionalidad con la participación ciudadana, y digamos, hay una gran motivación en eso. Podríamos decir que en relación con la Constitución de 1886, en la Constitución de 1991 los niveles de participación ciudadana son mayores, pero todavía no son suficientes precisamente para combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no consideran que el Estado es algo ajeno a ellos. Y eso entonces es algo que tenemos que cambiar. Las nuevas generaciones, ustedes, todos nosotros, tenemos que cambiar el chip y entrar a participar y a generar procesos de cambio para que la corrupción no nos trague a todos. ¿Qué efectos entonces produce la corrupción? Genera un problema de legitimidad del Estado, ¿sí? Y si ese problema de legitimidad del Estado es lo que hace que los ciudadanos desconfíen, no crean, y eso abre las puertas a muchas cosas. O sea, eso abre las puertas a muchas cosas. El problema de la violencia de todo tipo, y violencia armada, y todo eso está de una u otra manera conectado con el problema de la legitimidad del Estado. Y ahí entonces tenemos que hacer una reflexión, ¿sí?, ante ese problema de legitimidad. ¿Dejamos que las cosas sigan avanzando, o sencillamente lo que tenemos tratamos de mejorarlo? ¿Sí? Ahí tenemos que tomar, digamos, unas decisiones como sociedad. El otro efecto de la corrupción es que profundiza la desigualdad. Por eso no es extraño que Colombia esté entre los países más desiguales del mundo, ¿sí?, según el coeficiente de Gini. El tema de la desigualdad nosotros no lo vamos a solucionar mientras no ataquemos el fenómeno de la corrupción. Grandes necesidades públicas, como por ejemplo mejorar la calidad de la educación pública, la inversión en educación. Todos estos fenómenos tendrían una mayor participación económica del Estado, es decir, el Estado tendría más recursos para solucionar esos problemas si se combatiera fuertemente la corrupción. La inseguridad e inestabilidad también es un efecto, y lógicamente la confianza legítima que deben tener los ciudadanos respecto al Estado y el mérito, porque la reflexión que se hace es: si para
alcanzar, entre comillas, éxito. No se necesita el mérito, es decir, el esfuerzo, la creatividad, la preparación, el estudio, sino que sencillamente se necesita es estar en los escenarios de poder. Eso, como efecto a la sociedad, produce entonces una mediocridad social, ¿sí? Y yo creo que una de las razones de la mediocridad social en Colombia está conectado precisamente con el fenómeno de la corrupción, porque no siempre están dirigiendo las cosas los más capaces, los mejores, los más honestos, sino sencillamente quienes estén en el escenario de poder, o como se dice comúnmente. Mucha gente lo dice, ¿no? Lo malo de la rosca es no estar en ella. Una práctica de corrupción no solo viola una regla particular o impacta una decisión colectiva específica, sino que afecta la legitimidad del Estado, profundiza la desigualdad y las asimetrías de poder, lo que se puede traducir en inseguridad e inestabilidad. Una de las consecuencias del debilitamiento del capital social, ¿sí?, se da precisamente por eso, ¿sí?, como efecto de la corrupción. La gente no quiere participar. La violencia. Y eso facilita la captura o cooptación del Estado por intereses particulares. Y más adelante vamos a hablar de eso. De cómo los Estados, porque este no es un problema solamente del Estado colombiano, son capturados por intereses privados y el Estado entonces pierde su razón de ser, del interés general, de la prevalencia del interés público, de la solidaridad y del servicio a los demás y a la comunidad, la prosperidad general, que dice el artículo 2 de la Constitución, sino sencillamente la prosperidad de unos pocos. Esta captura es el escenario propicio para permitir la impunidad, obstaculizando el desarrollo de balances de poder y de